a empezar una nueva unidad. Vamos a ver la unidad de circulatorio, que está muy relacionada con la unidad del corazón. Y vamos a hablar de la circulación de la sangre. Vamos a tener una visión general de la circulación y vamos a hablar en especial de las tres variables que intervienen en la circulación de la sangre, que son la presión, el flujo y la resistencia. Bien, entonces empezaremos hablando de lo que entendemos por la circulación de la sangre. Ustedes saben que la sangre circula en nuestro organismo a través de vasos como las arterias, las venas, los capilares, y esta circulación de la sangre tiene como principal función transportar los nutrientes hacia los tejidos. Nuestros tejidos y nuestras células no están en directo contacto con el medio ambiente externo de donde pueden obtener nutrientes, oxígeno, glucosa, aminoácidos, grasas para su sobrevivencia. Necesitan entonces, por encontrarse agrupadas en tejidos, que haya un sistema que transporte estos nutrientes. Es así que el oxígeno es transportado desde los alvéolos, desde donde se absorbe, desde los alvéolos hasta los tejidos, en la sangre, en los glóbulos rojos que están circulando en la sangre. Lo mismo los nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, las vitaminas, tienen que ser primero consumidas y transportadas en los alimentos por todo el tubo digestivo hasta el intestino, donde recién van a ser absorbidos los nutrientes y desde aquí transportados hasta las células. Por otro lado, también la sangre se encarga de transportar los productos de desecho que se originan en las células. Las células, cuando aprovechan los nutrientes, producen una gran cantidad de desechos tóxicos generalmente, que si se quedan en la célula o en las inmediaciones, en el líquido extracelular, pueden producir daño a las células, a las propias células. Entonces, estos productos de desecho como el dióxido de carbono, la urea, la creatinina, el ácido úrico, otros tipos de sales y bases orgánicas, y ácidos orgánicos tienen que ser eliminados de la célula para empezar y luego del líquido extracelular hacia el exterior, hacia fuera del cuerpo, ¿no? Y esta función también la cumple la sangre, transporta estos productos de desecho desde los tejidos hasta el hígado, hasta los riñones, que son los órganos que se van a encargar de eliminar estos desechos. También la sangre conduce hormonas. Hay tejidos como el páncreas, como la hipófisis, que son encargados de producir determinadas hormonas que son esenciales para el funcionamiento del organismo. Estas hormonas tienen que ser conducidas desde el páncreas hacia los diferentes tejidos que aprovechan la hormona que produce el páncreas para que ésta pueda cumplir una función. La insulina, que es la hormona que se produce en el páncreas, ¿ven? Necesita salir del páncreas y dirigirse hacia los diferentes tejidos para cumplir una función fisiológica. O la hormona del crecimiento, o la hormona antidiurética, o la hormona adrenocorticotrófica, cualquier hormona que se produce en una glándula va a tener que ser transportada hacia los tejidos diana, hacia los tejidos donde esta hormona actúa, y este transporte se lo hace a través de la sangre. Entonces, la sangre lo que nos ayuda
es a mantener un entorno apropiado en los líquidos tisulares del organismo, es decir, en los tejidos, que los tejidos siempre tengan las condiciones adecuadas para que las células puedan lograr una supervivencia sin problemas, ¿no? Puedan cumplir sus labores metabólicas en óptimas condiciones. Esto es importantísimo, entonces vean, la función del aparato circulatorio es esencial para el mantenimiento de la homeostasis y de la vida. Ahora, ¿cuáles son las características físicas de la circulación? Si analizamos desde el punto de vista anatómico, tenemos dos, digamos, tipos de circulación. Una, la circulación sistémica o llamada circulación mayor, que lleva la sangre desde el corazón hacia los diferentes tejidos. Esta sangre que sale del corazón y se dirige hacia los tejidos es una sangre rica en oxígeno, en nutrientes que van a ser utilizados por los tejidos para sus diferentes actividades metabólicas. Además, recoge, esta misma circulación sistémica, recoge la sangre que ya está retornando de los tejidos, ¿no? Esta sangre que retorna de los tejidos es una sangre ya pobre en nutrientes, pobre en oxígeno y más bien contiene muchas sustancias de desecho. Esta circulación vuelve hasta el corazón y ahí termina. Esta se llama la circulación mayor o sistémica. Se llama sistémica porque recorre todos los sistemas, todos los tejidos del organismo, llevando la sangre oxigenada, la sangre rica en nutrientes. Llega hasta el corazón derecho, y desde el corazón derecho empieza otra circulación, la circulación pulmonar. Esta también se conoce como circulación menor, porque su recorrido es muy corto. Va directamente desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Ahí los pulmones se encargan de oxigenar la sangre y luego desde los pulmones vuelven hacia la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y volver hacia la circulación mayor. Entonces, esta es una circulación muy corta, ¿no? Que simplemente comunica el corazón con los pulmones y su función es llevar la sangre para que ésta sea oxigenada. Bien, aquí tenemos también otro esquema de los dos tipos de circulación. La circulación mayor, que como ustedes pueden ver, sale desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta y se dirige hacia todos los tejidos periféricos, y la circulación menor que sale desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y va a los pulmones y retorna luego de haber cumplido con su función de oxigenar la sangre. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes funcionales de la circulación? Hablemos de la circulación sistémica o circulación mayor, aunque también la circulación pulmonar cumple con estas características, tiene los mismos, digamos, elementos funcionales. En primer lugar están las arterias. Las arterias transportan la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Las paredes arteriales son muy resistentes, son capaces de soportar presiones muy altas, y esta presión alta que se origina en el ventrículo es esencial para la circulación de la sangre. A las arterias le continúan las arteriolas. Estas arteriolas son conductos mucho más, digamos, pequeños, de diámetro más pequeño que las arterias. Se diferencian de las arterias en que las arteriolas están dotadas de una capa muscular muy importante, muy potente. Esta capa muscular es capaz de contraerse o relajarse en segundos y controlan el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Si un tejido necesita que aumente el flujo sanguíneo, las arteriolas se les relajan
y aumenta el flujo. Si un tejido necesita menos flujo sanguíneo, las arteriolas se contraen. Estas arteriolas tienen una capacidad de aumentar de 1, el flujo, de un flujo de 1 a un flujo de 100. 100 veces aumenta el flujo sanguíneo hacia un tejido en cuestión de segundos, gracias a esta capacidad de contraerse y de relajarse. Las arteriolas preceden a los capilares, es decir, este flujo sanguíneo que aumenta o disminuye es el que va a llegar hacia los capilares. Los capilares son los vasos que van a tener la función de intercambiar los líquidos, los nutrientes, las hormonas, los electrolitos, entre la sangre y el líquido intersticial. Desde el capilar pasan todas estas sustancias, oxígeno, glucosa, aminoácidos, lípidos, iones, agua hacia el intersticio y vuelven desde el intersticio agua, iones y productos de desecho u hormonas también si es que el intersticio es de una glándula. Entonces, las paredes del capilar, por ejemplo, son muy delgadas, muy finas. Solamente tienen una capa de tejido endotelial y además esta capa de tejido endotelial presenta poros, los poros capilares por donde atraviesan todas estas sustancias. Las arteriolas y las arterias no tienen poros, son totalmente impermeables y la sangre cuando circula por arterias y arteriolas atraviesa ese territorio sin producir ningún tipo de intercambio con los tejidos. El intercambio se realiza en los capilares. Luego, las vénulas continúan a los capilares. Ustedes pueden ver, aquí hay una falla en la coloración, esta es la aorta que debería tener aquí también color rojo, pero la aorta representa las arterias, a las grandes arterias, y se continúa con las arteriolas, luego los capilares, y a los capilares continúan las vénulas, que son vasos muy delgados que van a recoger la sangre de los capilares y van a irse uniendo vénula tras vénula hasta llegar a formar las venas. Las venas, finalmente, son las que van a transportar la sangre hasta el corazón. Las venas tienen una capa muscular poco desarrollada, aunque es capaz una vena cuando se contrae de enviar sangre hacia el corazón, es decir, las venas también se relajan y se contraen porque tienen una capa muscular no tan fuerte como la de las arterias, pero tienen una capa muscular importante. Estas venas más bien tienen un tejido que es muy distensible y puede distenderse, y esta capacidad de distensibilidad de las venas es la que les permite actuar como reservorios. Las venas se comportan entonces como reservorios de sangre. Cuando el organismo necesita por una hemorragia o por cualquier otro requerimiento, cuando aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos, por ejemplo, de alguna parte hay que sacar sangre, entonces ¿de dónde sale? De las venas. Las venas se contraen y envían sangre hacia el corazón para aumentar el flujo sanguíneo que el corazón va a enviar hacia los tejidos y hacia los órganos. Bien, ahora, ¿cómo se distribuye la sangre en todos estos territorios? La primera distribución está entre la sangre que está en la circulación sistémica y la sangre que está en la circulación pulmonar. Vean, la mayor parte de la sangre se encuentra en la circulación sistémica, dado que esta es la circulación mayor, esta es la que distribuye sangre por todos los tejidos. Esta circulación sistémica se encuentra en todo el cuerpo, ¿no? Y el 84% de toda la sangre, nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, el total de sangre que tiene un adulto normal, sano. Entonces,
De esos 5 litros, el 84% está en la circulación sistémica y solo el 16% en el corazón y los pulmones, y los vasos pulmonares, desde luego. Entonces, esto nos muestra, ¿no?, la diferencia entre esta circulación mayor y esta circulación menor. No solamente es por el recorrido, sino por la cantidad de sangre que contienen cada una de estas dos circulaciones. Ahora, dentro de la circulación mayor o sistémica, también hay una distribución de la sangre, ¿no? El 13% está en las arterias. Solo el 13%, vean, de toda la sangre se encuentra en las arterias, en la aorta, en las grandes arterias, en las medianas, ¿no? Y en los capilares y en las arteriolas, el 7%. ¿Ven? Los capilares son vasos que están distribuidos por todo el organismo y aquí se realiza la circulación y es una cantidad pequeña de sangre en realidad la que en cada instante, en este instante por ejemplo, se encuentra en todos los capilares, apenas cerca alrededor del 7%, incluido a las arteriolas, pero esa cantidad de sangre en cada segundo, en cada milisegundo si quieren ustedes, es suficiente para que las células del organismo reciban la cantidad suficiente de nutrientes para cumplir con sus actividades metabólicas y mantenerse sanas y saludables. El 64% de este 84% se va a encontrar en las venas, en las vénulas y los senos venosos. Fíjense esta diferencia tan grande entre venas y arterias, ¿no? Y en realidad por las arterias la sangre transita a gran velocidad, en cambio en las venas la sangre tiene una circulación más lenta. Las venas contienen mayor cantidad de sangre. El diámetro en general de las venas es mucho más grande que el de las arterias. Entonces, esto permite que las venas contengan toda esta cantidad de sangre y estas venas se constituyan en verdaderos reservorios. Este es un almacén donde el organismo guarda sangre para cuando vaya a necesitar. Luego está la circulación menor o circulación pulmonar. El 16% de la sangre está distribuida en toda la circulación pulmonar. El 7% de la sangre en cada momento se encuentra en los pulmones, ya sea en las dos aurículas o en los dos ventrículos. Y el 9% en los vasos pulmonares, en la arteria pulmonar, en las arteriolas, en los capilares pulmonares y en las venas pulmonares, ¿no? Es solo el 9%. Bien, esa sería la distribución total de la sangre. Ahora, ¿cuál es la superficie transversal de los vasos sanguíneos? Si nosotros hacemos un corte transversal en los vasos sanguíneos, vamos a tener estas superficies transversales. Vean, cuando cortamos la aorta, hacemos un corte transversal en la aorta, vamos a ver que el diámetro o la superficie transversal más que el diámetro es de 2.5 centímetros cuadrados, superficie transversal. La aorta es una sola arteria, ¿no? Ahora, si pusiéramos todas las pequeñas arterias, unas al lado de otras, cortadas también transversalmente, todas las pequeñas arterias tendríamos una superficie transversal de 20 centímetros cuadrados. O sea, no es cada una de las arterias, sino todas, la suma de todas las pequeñas arterias. Serían 20 centímetros cuadrados. Si cortamos todas las arteriolas y las ponemos una al lado de otra,
fíjense, serían en la superficie transversal de 40 centímetros cuadrados. O sea, solo para, si esta es la superficie transversal de la aorta, ¿sí? Bueno, al cortarla transversalmente a la aorta, ¿no? Las pequeñas arteriolas entonces van a estar una al lado de otra, ¿no? Así, también cortadas, una al lado de otra, para poner el ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Y entonces, entre todas van a tener una superficie transversal de 20 centímetros cuadrados. Cada una será muy pequeña, ¿no? Pero sumadas todas, vean, vamos a tener una superficie transversal más grande. Lo mismo con las arteriolas. Entonces, las arteriolas van a tener una superficie transversal más grande que las pequeñas arterias. Aquí adentro están todas las pequeñas arteriolas. Y fíjense los capilares. Si cortaríamos todos los capilares, así transversalmente, tendríamos una superficie transversal de 2.500 centímetros cuadrados. Las vénulas tienen una superficie transversal de 250, ¿no? Centímetros cuadrados, las venas de 80 y luego las venas cavas. Las dos venas cavas, una superficie de 8 centímetros. Bien, ahora entonces vean, si observamos, las arterias tienen unos diámetros, porque esta superficie transversal está determinada en gran medida por el diámetro, unos diámetros pequeños, ¿no? Las arterias, en relación, por ejemplo, a las venas. Si hacemos la comparación entre las venas y las arterias, los diámetros de las arterias son menores que de las venas. Esto hace que las venas contengan mayor cantidad de sangre. Ahora, una importancia, además de conocer esta superficie transversal y tener una idea de la superficie transversal de los vasos, es la velocidad que tiene la sangre en los vasos. Desde la aorta tiene una velocidad a nivel de los, o sea, la sangre a nivel de la aorta tiene una velocidad de 33 centímetros por segundo. En cambio, en los capilares sistémicos, apenas de 0.3 milímetros por segundo. Entonces, la sangre en las arterias circula muy rápidamente. En cambio, en los capilares, muy lentamente. Aunque, ¿ven? Los capilares en general miden de 1 a 3 milímetros de longitud, ¿no? Un capilar no es más largo que eso, de 1 a 3 milímetros de longitud. Entonces, la sangre cuando pasa por un capilar tarda también entre 1 a 3 segundos al pasar por un capilar. Ese tiempo es suficiente para que la sangre que está atravesando por el capilar intercambie, deje oxígeno, deje nutrientes, deje vitaminas y recoja dióxido de carbono, recoja sustancias de desecho y deja limpio el tejido, limpio de desechos, ¿no? Y se lleve todos los desechos hacia las vénulas, luego a las venas y finalmente a los órganos de excreción como los riñones, los pulmones o el hígado. Entonces, vean, ahora, en cada minuto debe pasar la misma cantidad de sangre a través de cada segmento de la circulación. Entonces, esto hace que la velocidad del flujo sanguíneo sea inversamente proporcional a la superficie vascular transversal. Entonces, si tomamos esta ley, que la velocidad del flujo es inversamente proporcional a la superficie vascular transversal, entonces vamos a ver que los vasos que tienen menor superficie transversal tienen mayor velocidad y los vasos que tienen mayor superficie transversal tienen menor velocidad en el paso de la sangre. Esto garantiza que en cada minuto
pase la misma cantidad de sangre a través de cada segmento de la circulación. No importa que en la aorta sea una velocidad muy alta y en los capilares sea una velocidad muy baja, pero como el diámetro de superficie transversal de los capilares es tan grande, fíjense, puede pasar la misma cantidad de sangre que pasa en cada segundo por la aorta o en cada minuto o en cada unidad de tiempo por la aorta. En la misma unidad de tiempo va a pasar la misma cantidad de sangre por los capilares o por las arteriolas o por las venas. Esto se debe a la superficie transversal. Por eso es importante tener esta relación entre la superficie transversal y la velocidad de la sangre en cada segmento de la circulación. Bien, ahora, otro elemento importante es la presión. La presión que hay en los diferentes vasos va a variar también. Y la presión es una, digamos, variable de la circulación, una fuerza física que está presente en la circulación de la sangre, que es determinante para que la sangre circule. Sabemos que en cualquier líquido o cualquier gas va a ejercer una fuerza sobre las paredes del recipiente que contiene al líquido o al gas. La sangre entonces es un líquido y va a ejercer una fuerza sobre las paredes de las arterias, que son los recipientes que contienen a la sangre. Así como cuando echamos agua en una botella, el agua que está en la botella, el solo estar dentro de la botella hace que el agua ejerza una presión sobre las paredes de la botella. Lo mismo ocurre con la sangre. Ahora, hay distintas presiones en las distintas porciones de la circulación. Hemos visto ya el otro día que el corazón, cuando se contrae, es capaz de elevar la presión intraventricular en el ventrículo izquierdo hasta 120 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, durante el periodo de contracción isovolumétrica, llega hasta 100 a 80 milímetros de mercurio, que es la presión en la arteria aorta, ¿sí? Esa presión en la arteria aorta se mantiene en 80 milímetros de mercurio durante toda la diástole, pero durante la sístole, el periodo de contracción isovolumétrica, hace que la válvula aórtica se abra y empiece a inyectarse sangre hacia la aorta. Y durante el periodo de eyección, la presión en el ventrículo aumenta hasta 120 milímetros de mercurio. Esa presión se transmite hacia la aorta. Entonces, en la aorta vamos a tener dos tipos de presión. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase cuando estábamos analizando las presiones en la aorta, ¿no? Una presión durante la sístole y otra presión durante la diástole. La presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio, que es la que alcanza durante la sístole, cuando se está inyectando la sangre desde el ventrículo izquierdo. Y la diastólica es cuando termina el periodo de eyección, empieza el periodo de relajación isovolumétrica, se cierra la válvula aórtica y la sangre queda contenida en la arteria aorta. Y esta sangre se queda con una presión de 80 milímetros de mercurio durante toda la diástole. Entonces, fíjense, en la aorta y en las grandes venas vamos a tener una presión sistólica de 100, no en las grandes venas, en las grandes arterias. Una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio.
Una presión media, una presión promedio, ¿no? Cuando hablamos de esta presión media, estamos hablando de un promedio de 100 milímetros de mercurio. Esta presión media es esencial conocerla. Desde este momento recuerden, la presión media, el promedio de presión entre la sistólica y la diastólica, en otras palabras, es de 100 milímetros de mercurio. Vamos a utilizar mucho la presión media durante todo el año y cada vez que hablemos de la circulación de la sangre. Luego, a nivel de las venas cavas, hay una presión media de 0 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cuando la sangre llega a las venas cavas y está entrando ya a la aurícula derecha, la presión es de 0 milímetros de mercurio. También esta presión puede variar, puede aumentar unos cuantos milímetros de mercurio, pero la presión media es 0 milímetros de mercurio. Si vemos esta presión media de la aorta de 100 milímetros de mercurio y esta presión media en las venas cavas, vamos a ver que hay una gradiente de presión muy grande. Esta gradiente de presión es la que facilita la circulación de la sangre. A nivel de los capilares sistémicos, estos capilares están entre las arterias y las venas, ¿no es verdad? Vamos a tener 3 tipos de presiones en los capilares sistémicos. Cuando las arteriolas están llegando a los capilares, tienen una presión de 35 milímetros de mercurio. Entonces, en el extremo arteriolar, en el extremo en el que el capilar se une con la arteriola, va a haber una presión de 35 milímetros de mercurio. En el otro extremo, la arteriola, el capilar, si este es el capilar, aquí está llegando la arteriola, ¿no es verdad? Entonces tiene 35 milímetros de mercurio. En este otro extremo, ya cuando el capilar ha pasado el tejido, se va a unir a las vénulas, ¿no? Y a este lo vamos a llamar extremo venoso. Aquí la presión es de 10 milímetros de mercurio. Fíjense esta diferencia de presión importante de entre 20 y 25 milímetros de mercurio en un segmento tan pequeño de la circulación. Acabamos de decir que entre el extremo arteriolar y el extremo venoso, es decir, la longitud de todo el capilar es de 1 a 3 milímetros. Digamos, en esa longitud, en ese espacio de capilar, la presión cae desde 35 hasta 10 milímetros de mercurio. También esto facilita entonces que la sangre se mueva del extremo arteriolar al extremo venoso. Ahora, también en general vamos a hablar, cuando hablemos de la presión capilar, de esta presión, la presión funcional capilar, que es de 17 milímetros de mercurio, que sería también una presión media, una presión promedio capilar, ¿no? Bien, esto es en la circulación mayor. En la circulación pulmonar también se dan estas distintas presiones. Ahora, las presiones en la circulación pulmonar son mucho menos que en la circulación sistémica, menores que en la circulación sistémica, 1/6 menos que la circulación sistémica. El ventrículo derecho se contrae con menor fuerza que el ventrículo izquierdo. Y esto es así porque no tiene necesidad de impulsar la sangre en un territorio tan vasto, tan grande, tan extenso como todo el organismo. Apenas tiene que hacer llegar la sangre hacia el pulmón, que es un órgano vecino con el corazón. Entonces las presiones aquí son bajas, no se necesitan presiones más altas. Y ven, la presión pulmonar, esta presión pulmonar se refiere a la presión en la arteria pulmonar. La presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica 8 milímetros de mercurio. Aquí también en el
ventrículo derecho hay periodo hay sístole y diástole, desde luego, hay periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyección y periodo de relajación isovolumétrica. Entonces, cuando empieza la sístole, ¿vean? O durante la diástole, mejor diremos primero durante la diástole, la arteria pulmonar tiene una presión de 8 milímetros de mercurio. Y cuando se abre la válvula pulmonar, cuando el periodo de contracción isovolumétrica logra abrir la válvula pulmonar, el ventrículo derecho llega a esta presión, empieza el periodo de eyección. Y la presión sube, tanto en el ventrículo derecho como en la arteria pulmonar, hasta 25 milímetros de mercurio. Fíjense, entonces, la presión sistólica normal en la pulmonar es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica 8 milímetros de mercurio. La presión media va a ser de 16 milímetros de mercurio. En las venas pulmonares también la presión va a ser de 0 milímetros de mercurio, igual que en las cava, porque tiene que haber una diferencia de presión, ¿no? Entre las arterias y las venas. Las venas pulmonares están llegando a la aurícula izquierda, entonces están retornando la sangre que el ventrículo derecho ha enviado al pulmón. Bien, ahora, entre arteria pulmonar y venas pulmonares están los capilares pulmonares. Aquí la presión media del capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. También, vean, mucho más baja que el capilar sistémico, ¿no? Y esto se debe a que en el pulmón no tiene que haber salida de líquidos desde el capilar hacia el alveolo. El capilar simplemente tiene que estar ahí, ¿para qué? Para que se realice el intercambio gaseoso entre el alveolo, la cámara aérea que es el alveolo, y el vaso que es el capilar. En cambio, en estos capilares sistémicos, esta presión alta ayuda a que los líquidos salgan desde el capilar hacia el intersticio, ¿no? Entonces, hay diferencias funcionales entre estos dos capilares, por eso también hay unas diferencias de presión. Bien, entonces, esas son las características digamos, a grandes rasgos, porque después vamos a hablar de la presión en varios temas, ¿no? Varias clases. Bien, aquí podemos ver en esta gráfica, entonces, el comportamiento de las presiones, ¿no? En la aorta y en los grandes vasos, ¿vean? La presión sistólica llega a 120 y la diastólica 80, y con una presión promedio, por una presión media de 100 milímetros de mercurio. Luego esta presión va cayendo hasta llegar a una presión media a nivel de los capilares de 35 milímetros de mercurio. Entre los capilares, cuando se llega al extremo arteriolar del capilar, aquí, ¿no? Y en el capilar la presión cae desde 35 milímetros de mercurio, en ese paso por ese 2 milímetros, 1 milímetro que tiene de longitud del capilar, va a caer hasta 10 milímetros de mercurio. Y la sangre entra en las vénulas. Y luego hasta las venas, que tiene ya 0 milímetros de mercurio, ¿no? Para llegar a la aurícula derecha. En la circulación pulmonar, vean la diferencia de presiones, ¿no? Esta es la circulación sistémica y esta es la circulación pulmonar. Entonces, la presión sistólica 25, la presión diastólica 8, la presión media 16. Lo mismo va cayendo hasta llegar al capilar pulmonar que tiene 7 milímetros de mercurio, y luego las venas pulmonares que van a tener ya la entrada a la aurícula izquierda 0 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas de la circulación y los principios básicos de la circulación? Un primer principio básico es que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? La velocidad del flujo sanguíneo. Aquí estamos hablando de la cantidad de sangre que llega, porque el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que llega a un punto de la circulación en la unidad de tiempo. Mililitros por segundo, litros por minuto, ¿no? Esta velocidad que está relacionado con la cantidad, cuanto más veloz es el flujo, mayor cantidad de sangre también va a llegar a un lugar. ¿Vean? En cada tejido está siempre controlada con precisión y este control está relacionado con la necesidad del tejido. En los músculos, por ejemplo, cuando los músculos están en reposo, no están haciendo nada, estamos echados o sentados, la velocidad, el flujo sanguíneo hacia los músculos es de 4 mililitros por cada 100 gramos de tejido en cada minuto. Eso es lo que llega a los músculos, a cada 100 gramos de tejido muscular. Pero, ¿qué sucede si entramos en actividad y si empezamos a correr? Esa cantidad, la velocidad del flujo sanguíneo va a aumentar inmediatamente en relación con la necesidad del tejido. Si estoy sentado y empiezo a caminar, los músculos empiezan a contraerse, necesitan más oxígeno, necesitan más nutrientes, producen más dióxido de carbono, producen más productos de desecho. Entonces, necesita que aumente el flujo sanguíneo. Inmediatamente entonces aumenta el flujo sanguíneo. ¿Ven? Esta velocidad del flujo está en relación con la necesidad del tejido y esta necesidad del tejido es la que controla la cantidad de sangre que va a llegar. Si empieza a correr la persona, hay más necesidad de oxígeno, más necesidad de nutrientes, entonces ahí tiene que aumentar más todavía el flujo sanguíneo. Y vean, de 4 mililitros por 100 gramos de tejido en un minuto puede aumentar el flujo sanguíneo hasta llegar a 80 mililitros por los 100 gramos en la unidad del tiempo. Fíjense, aumenta hasta 20 veces más. Y ese aumento se puede dar en segundos, porque de estar parados o de estar sentados o de estar echados, podemos pararnos inmediatamente y empezar a correr. Y los músculos necesitan en ese instante. Entonces la velocidad del flujo sanguíneo es siempre controlada en relación a la necesidad del tejido. Si aumenta el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo. Por otro lado, el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Cuánto de sangre bombea el corazón en un minuto? 5 litros. Eso es cuando estamos en reposo. Estamos sentados, echados, sin hacer ninguna actividad física. ¿Eh? Entonces, este gasto cardíaco, esos 5 litros por minuto, abastecen, satisfacen todas las necesidades de los tejidos. No hay ni una sola célula en el organismo que esté recibiendo más o menos de lo que necesita en ese momento. Todas necesitan la cantidad suficiente de oxígeno, de nutrientes que necesitan en ese momento. Pero, ¿qué sucede si la persona empieza a correr? Necesita mayor cantidad de sangre que se dirija hacia los músculos, ¿no? Ahora, ¿ven? Tiene que haber inmediatamente una mayor cantidad de sangre también que vuelva hacia el corazón o que llegue hacia el corazón para que el gasto cardíaco aumente. Necesariamente tiene que aumentar estos 5 litros por minuto para que haya más cantidad de sangre que vayan hacia los músculos. Entonces, aumenta la cantidad, las venas se contraen, mandan más sangre hacia el corazón y el corazón, dentro de sus límites fisiológicos normales, es capaz de aumentar el gasto cardíaco. ¿Ven? Y envía la sangre hacia los músculos. Sin embargo, el resto de los tejidos
sigue recibiendo la cantidad suficiente de sangre que necesita para cumplir sus gastos o sus actividades metabólicas. Ningún otro territorio se perjudica, por decir, ¿no? Suele haber vasoconstricción en algunos territorios como el sistema digestivo, pero eso no significa que mientras estamos corriendo a gran velocidad o estamos en una competencia de 2 horas de correr como los maratonistas, que durante esas 2 horas las células del tracto gastrointestinal estén sufriendo por falta de oxígeno, por falta de nutrientes, porque todo se está yendo a los músculos, no. Igual están recibiendo la cantidad necesaria para cumplir la cantidad necesaria y suficiente para cumplir con todas sus necesidades metabólicas, con todas sus actividades metabólicas. Entonces, ven, este gasto cardíaco se controla por la suma de todos los flujos tisulares. O sea, el organismo tiene que primero abastecer a todos los órganos, a todos los tejidos. Y cuando la sangre pasa por todos los órganos, todos los tejidos, vuelve hacia la circulación, hacia las venas, aumenta entonces el retorno venoso, llega más sangre al corazón y aumenta el gasto cardíaco. En vez de que sea 5 litros por minuto, aumentará el gasto cardíaco a 10 litros por minuto, 13 litros por minuto, que son sus capacidades de aumentar. Luego, otro principio básico de la circulación es que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. La presión arterial no va a ser regulada por el gasto cardíaco o la velocidad del flujo sanguíneo o por las necesidades de los tejidos. Desde luego, hay una relación muy intensa entre la presión, el volumen, el flujo sanguíneo, están íntimamente relacionados. Pero la regulación de la presión generalmente se da por otros mecanismos. Otros mecanismos que, como ya hemos visto cuando hemos hablado del sistema nervioso autónomo, están dados por el simpático y por el parasimpático. En especial, el sistema simpático tiene una capacidad grande y una función enorme en la regulación de la presión arterial. Entonces, la presión arterial es generalmente independiente tanto del gasto cardíaco como del control del flujo sanguíneo. Bien, entonces, ahora hablaremos de las interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. Estas tres variables son, digamos, las que van a determinar la circulación de la sangre. La sangre va a circular porque hay una presión dentro de los vasos que va a permitir que la sangre se dirija de un punto hacia otro. Ya sabemos que los gases y los líquidos se mueven debido a las presiones, ¿no? Si hay una diferencia de presión entre un punto y otro de un conducto, ¿no? Si aquí hay una presión 1 que es de 100 milímetros de mercurio, y aquí hay una presión 2, en este punto 2, una presión de 0 milímetros de mercurio, la gradiente de presión va a hacer que se mueva la sangre en este sentido, ¿no? Vaya la sangre avanzando, o el líquido o el gas, en este caso la sangre, avance en el sentido de la gradiente de presión. Si aquí hay 100 de presión y aquí hay 0, entonces el sentido de la circulación va a ser este, de una presión mayor a una presión menor. A eso se llama gradiente de presión en el vaso, en la sangre.
¿no? Hay una diferencia de presión entre los dos extremos de un vaso y vamos a ver esto en toda la circulación. ¿Ven? Hay gradientes de presión entre la aorta y las arteriolas, hay gradientes de presión entre las arteriolas y los capilares, dentro de los capilares hay gradientes de presión y desde los capilares hacia las venas y hacia la aurícula derecha hay también gradiente de presión, diferencias de presión. Ese es el principal mecanismo por el que se mueve la sangre. Pero también hay que tomar en cuenta los impedimentos que la sangre, el flujo sanguíneo puede encontrar en su paso a través de los vasos, ¿no? Esos impedimentos que el flujo sanguíneo puede encontrar a su paso por los vasos se conocen como resistencia vascular. Esta es la resistencia. ¿Resistencia a quién? Resistencia al paso de la sangre. Si aumenta la resistencia en un vaso, va a haber menos flujo sanguíneo. Si disminuye la resistencia en un vaso, va a haber mayor flujo sanguíneo. El término está muy claro. Estos impedimentos resisten, se oponen a que pase la sangre por un vaso, si ustedes quieren. Bien, entonces, cuando hablamos del flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulación, entonces esa cantidad va a estar determinada por esta diferencia de presión. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, más sangre va a pasar por un punto determinado de la circulación. Cuanto menor sea, menos sangre va a pasar. También está determinada entonces por estos impedimentos. Cuanto mayor sea la resistencia, ¿no es verdad? O el impedimento, menos flujo va a pasar. Y cuanto menor sea el impedimento, mayor flujo va a pasar. Bien, ahora, estas relaciones las podemos resumir en la ley de Ohm, ¿no? Según la ley de Ohm, el flujo, y esta ley de Ohm se aplica a todos los flujos, ¿no? Flujos de agua, ríos, de aire, flujos de electricidad también, de corriente eléctrica. En la aplicación de la ley de Ohm al flujo sanguíneo, tendríamos entonces que el flujo sanguíneo va a estar determinado o va a ser igual a la diferencia de presión dividido entre la resistencia. Esto quiere decir que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor va a ser el flujo. Cuanto menor sea la diferencia de presión, menor va a ser el flujo. Con relación a la resistencia, cuanto mayor sea la resistencia, esto es inversamente proporcional, porque está aquí como denominador, está la resistencia, en cambio la presión está como numerador. Cuanto mayor sea la resistencia, menor es el flujo, inversamente proporcional. Y cuanto menor sea la resistencia, mayor es el flujo, ¿no? Entonces, esta ley de Ohm nos está indicando estas características del flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, a partir de la ley de Ohm y de la fórmula del flujo sanguíneo, se desprenden estas otras tres fórmulas que se aplican a la presión y a la resistencia. O sea, lo único que tenemos que hacer, como ustedes saben, son bachilleres, ¿saben? Si quiero despejar esta fórmula para conocer la presión, nada más que el numerador o el denominador en este otro lado, si lo transfiero al otro lado de la ecuación, se va a convertir en el multiplicador, el que está aquí, esta división se va a convertir en multiplicación. Entonces, la diferencia de presión va a ser igual
al flujo por la resistencia. Esta es la fórmula de la presión arterial también. ¿Fíjense? La presión entonces es igual al flujo por la resistencia, al flujo sanguíneo por la resistencia periférica. El flujo es la cantidad de sangre, el volumen de sangre que está atravesando un vaso. Y la resistencia son los impedimentos que va a encontrar la sangre al atravesar este vaso. También entonces aquí podríamos decir, de acuerdo a la ley de Ohm, que la presión arterial es directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si disminuye el flujo, disminuye la presión. Y si disminuye la resistencia, disminuye la presión. Entonces, en este caso, las dos variables son directamente proporcionales a la presión. También podemos despejar la fórmula para la resistencia. Y la resistencia va a ser igual a diferencia de presión dividida entre flujo. Y entonces aquí vamos a tener el mismo razonamiento. Si aumenta la presión arterial, va a aumentar la resistencia. Si disminuye la presión arterial, va a disminuir la resistencia, porque la presión es directamente proporcional a la resistencia. En cambio, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Si aumenta el flujo, disminuye la resistencia. Si disminuye el flujo, aumenta la resistencia. Entonces, Doctor, disculpe, sí, mi compañero Melgar está en sala de espera. Dice que se le cortó el internet. Si lo puede muy bien, aceptar, por favor. muy bien. Ya lo acepté. Gracias. Bien, entonces fíjense, esas son las variables de la ley de Ohm, ¿no? De la ley del flujo. Entonces, recuerden, el flujo se puede calcular a través de esta ley de Ohm. Y, de hecho, el flujo sanguíneo está directamente relacionado con la presión arterial e inversamente relacionado con la resistencia. Si volvemos entonces a la diapositiva anterior, estos son los dos factores que van a determinar el flujo, la diferencia de presión y la resistencia. La diferencia de presión, que es la gradiente de presión, y la resistencia, que son los impedimentos que va a encontrar la sangre al atravesar un vaso. Bien, entonces tenemos los conceptos que podríamos manejar de hoy en adelante. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo. Siempre que hablamos de flujo, entonces nos estamos refiriendo a cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación, que atraviesa el ventrículo, que atraviesa la aorta, que atraviesa un capilar, que atraviesa la aurícula, ¿no? Un punto de la circulación, cantidad. Pero esa cantidad no solamente está sola, sino además en un periodo de tiempo. Por eso el flujo se expresa como mililitros por minuto. Se puede también establecer como litros por minuto o mililitros por segundo, ¿no? Por ejemplo, el flujo que atraviesa eh, el, eh, la válvula aórtica, ¿no? El flujo sanguíneo que atraviesa la válvula aórtica, lo podemos expresar como mililitros por minuto, 5.000 mililitros por minuto. O también en litros por minuto, 5 litros por minuto. El flujo que atraviesa la misma válvula en mililitros por segundo no es muy útil, ¿no es verdad? Porque atraviesa mucha sangre esa válvula. En cambio, mililitros por segundo lo podemos aplicar al flujo que atraviesa, por ejemplo, a través de los capilares, ¿sí? Porque aquí sí se puede apreciar en un segundo cuánto de sangre puede atravesar. Bien, entonces, ahora, el flujo
sanguíneo global de toda la circulación en un adulto en reposo es de 5.000 mililitros por minuto. Es decir, flujo sanguíneo global es el que sale del corazón y se dirige a la aorta, sale del ventrículo izquierdo y se dirige hacia la aorta, o también sale del ventrículo derecho y se dirige a la pulmonar, ¿no? En el mismo instante está saliendo la misma cantidad de flujo desde la aorta desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y desde el ventrículo derecho hacia la pulmonar. Entonces, el flujo sanguíneo global por minuto será de 5.000 mililitros por minuto. ¿Sí? Ese es el flujo sanguíneo. Ahora, a este flujo se lo conoce también como volumen minuto, porque vean, volumen es cantidad, ¿no? De un líquido, el volumen es la cantidad en un minuto. Ustedes pueden decir volumen minuto. Ya hemos visto estos términos cuando hemos hablado del ciclo cardíaco, volumen minuto, ¿no? Es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto hacia las arterias. Y también se lo puede conocer como gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta o hacia la pulmonar en un minuto. ¿Bien? Entonces, estas son las características del flujo. Recuerden, el flujo siempre está expresado como mililitros por minuto, mililitros por segundo, litros por minuto. Siempre está la unidad de volumen y la unidad de tiempo en el flujo. Bien, ahora pueden haber varios tipos de flujo, pero en general vamos a tener el flujo laminar y el flujo turbulento. Fíjense, aquí hay dos líquidos diferentes, solo para tener una idea de lo que es el flujo sanguíneo y cómo es el flujo laminar y el turbulento. Hagamos de cuenta que esto es agua pura y aquí es esta parte sangre con glóbulos rojos, con glóbulos blancos. Y en este momento, en este preciso momento que estamos viendo aquí en A, todavía no ha comenzado el flujo, digamos, está quieta la circulación, no se está moviendo. En B ha empezado a circular. Y fíjense cómo un líquido denso y además con elementos como los glóbulos rojos, como es la sangre, va a tener esta forma parabólica, aerodinámica, digamos, va a ir teniendo esta forma, ¿no? Parabólica. ¿Esto qué significa? Que este líquido que no tiene densidad, porque es agua pura, al chocar contra las paredes del vaso, no hay resistencia a este líquido, ¿sí? En cambio, este líquido, que es la sangre, y hagan de cuenta que aquí están, que en cada línea se empiezan a alinear filas de glóbulos rojos, están en fila, glóbulos rojos aquí, glóbulos rojos aquí y glóbulos rojos aquí. Entonces, la parte de la sangre que está más cerca a la pared del vaso se frena por la fricción que va a haber entre esta parte del líquido con la pared del vaso. Este líquido, la sangre es más densa que el agua pura. Entonces, tenemos esta forma aerodinámica, ¿no? Y esto va a ocurrir en realidad dentro de la sangre. La parte de la sangre que está al centro, los glóbulos rojos que ocupan el centro de la sangre, van a ir con mayor velocidad que los glóbulos rojos que están pegados hacia las paredes de los vasos. Bien. Entonces, esta porción central tiende a desplazarse más rápidamente. A esto se conoce como flujo laminar. ¿Por qué? Porque van formándose láminas de glóbulos rojos. Aquí hagan de cuenta que estas flechas, en estas flechas están ocupadas por glóbulos rojos en fila. Luego, el flujo también puede ser turbulento, ¿no? Y generalmente estos flujos turbulentos se producen cuando hay algún obstáculo
a la circulación, ¿no? Si los glóbulos rojos encuentran alguna rugosidad, un trombo o dobleces también en los vasos, entonces los glóbulos rojos que están más afuera, fíjense, más en el extremo, pegados a la pared del vaso, chocan contra esos obstáculos y se van a desviar y a la vez van a chocar contra los otros glóbulos rojos que están muy bien alineados en el flujo laminar, pero este glóbulo rojo choca y produce una turbulencia porque hace que estos otros glóbulos rojos se muevan y empiecen a cambiar incluso hasta de dirección, formando una especie de remolinos. Si la superficie del vaso es rugosa, si hay trombos, si hay obstáculos o también vasos que se doblan, acodaduras en los vasos, van a producir flujo turbulento. Este flujo turbulento se parece a esos remolinos que se forman en los arroyos, en los ríos. ¿Ven? El agua está bajando muy lentamente por una parte y si choca con una piedra, por ejemplo, ahí empieza a hacer unos giros el agua, ¿no? Por el obstáculo que ha encontrado. Cuando hay una obstrucción en un vaso, va a haber estos flujos turbulentos, y estos flujos turbulentos pueden dar lugar incluso a la formación de trombos. Bien, ahora hablaremos de la presión sanguínea. La presión es la fuerza, digamos, es una fuerza física que, o es una expresión más bien de una fuerza física, y esa fuerza física es la fuerza que ejerce la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. En realidad, podríamos decir que la presión no es nada más que la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Estando la sangre en un vaso sanguíneo, solo el volumen de sangre ya ejerce una presión sobre la pared del vaso. La presencia de la sangre es una presión, ¿no? Ahora, la presión de esta sangre sobre la pared del vaso lo vamos a medir, como dice acá, es la fuerza que ejercida por la sangre contra la unidad de superficie del vaso. Hay una unidad de superficie y esa unidad de superficie es un milímetro, ¿sí? Ahora, sobre esta unidad de superficie vamos a medir la presión. Entonces la sangre sobre cada milímetro del vaso ejerce una fuerza a su paso, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa? Primero, la presión arterial está determinada por el flujo y por la resistencia. Hemos visto ya que de la ley de Ohm podemos también despejar la fórmula de la presión. Entonces, la diferencia de presión arterial es igual al flujo por la resistencia. El flujo es la cantidad de sangre que atraviesa un vaso. Si aquí hay una cantidad pequeña de sangre, fíjense, entonces la presión va a ser menor sobre este vaso, ¿no? Si esta cantidad es pequeña. Pero si aumenta mucho el volumen, fíjense, aumenta, va a haber una mayor presión. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que este vaso tenga que ensanchar sus paredes, porque hay una mayor cantidad de sangre que está ocupando el vaso. Si aumenta el volumen, si aumenta el flujo, va a haber mayor fuerza contra las paredes arteriales y esas paredes se van a distender más todavía para poder contener ese volumen aumentado. Por eso es que la presión es directamente proporcional al flujo. Y ya hemos visto que el flujo es cantidad, volumen.
Pero además también es directamente proporcional a la resistencia. Y la resistencia está dada por los obstáculos que presenta la circulación y los que presentan los vasos a la circulación de la sangre. Fíjense, si la sangre tiene que atravesar por, voy a borrar esto. Por este vaso, fíjense, y la sangre tiene que atravesar por este vaso grueso, ¿no? Va a haber una presión, ¿no? Pero ¿qué sucede si este vaso se vuelve de un diámetro menor? Disminuye el diámetro de este vaso. Entonces la sangre, y los glóbulos rojos que están, va a haber una fuerza desde afuera, que es esta es la resistencia, fíjense, que se está oponiendo a la circulación, lo está bloqueando el paso de la sangre. Entonces va a aumentar la presión, porque el líquido va a responder con una mayor presión desde adentro contra las paredes. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay una vasoconstricción, ¿no? Si por cualquier motivo el vaso se contrae, ¿ya? El vaso se va a contraer, va a aumentar inmediatamente la presión de la sangre. Por eso la resistencia, la resistencia está dada generalmente por el diámetro del vaso. Cuanto mayor es el diámetro del vaso, hay menor resistencia. Cuanto mayor es el diámetro del vaso, hay menor resistencia. Y cuanto menor es el diámetro del vaso, hay mayor resistencia, ¿no? Ahora vean, si este diámetro del vaso, la resistencia es mayor, el diámetro del vaso es menor, ¿no? Cuanto menor es el diámetro, hay mayor resistencia. Entonces, si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si disminuye la resistencia, este vaso otra vez se dilata, fíjense, ¿no? El diámetro va a aumentar, va a disminuir la resistencia, disminuye la resistencia y disminuye la presión. Recuerden, tanto flujo como resistencia son directamente proporcionales a la presión. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Hay situaciones en el organismo en los que aumenta el flujo y también aumenta la resistencia. Y entonces aumenta tremendamente la presión arterial. U otras situaciones en las que disminuye el flujo y también disminuye la resistencia. Entonces la presión arterial cae, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cómo se mide la presión arterial? En milímetros de mercurio. La presión en general, todos los tipos de presiones, se miden en milímetros de mercurio. También puede expresarse en centímetros de agua, pero la presión arterial la medimos en milímetros de mercurio. Vamos a ver otras presiones que vamos a hablar de la presión de agua. 1 milímetro de mercurio es igual a 1.33 centímetros de agua. Ahora, vean, en este caso solamente vamos a medir en milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, la presión de un vaso es de 50 milímetros de mercurio, la fuerza ejercida que por la sangre sobre la pared del vaso es suficiente para aumentar una columna de mercurio contra la gravedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si este es un vaso sanguíneo, ¿no es verdad? Que va, y aquí hay sangre que está ejerciendo una presión sobre las paredes de un vaso. Si a este vaso sanguíneo conectamos un tubo milimetrado que tiene una columna de mercurio, aquí está la columna de mercurio, aquí hay mercurio, ¿no?
el metal mercurio, por eso se dicen milímetros de mercurio, y este tubo está milimetrado, 1, 2, 3, 4, 5, 100 milímetros de mercurio, 200 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que se conecta este tubo milimetrado con la columna de mercurio con la arteria, fíjense, entonces la sangre ingresa. Esta sangre va a entrar a este tubito. ¿Por qué? Porque la sangre está ejerciendo una presión sobre las paredes del vaso y va a entrar por este tubito y va a elevar la presión o la columna de mercurio. Dependiendo entonces de la presión de la sangre, esta columna de mercurio va a subir más o menos. Si hay una presión de 50 milímetros de mercurio, la columna de mercurio va a subir 50 y nos va a mostrar en el punto 50. Si la presión es de 100 milímetros de mercurio, esta columna de mercurio va a subir hasta 100 milímetros. Bien, los tensiómetros, estos aparatos que utilizamos para medir la presión arterial, están fundamentados en este principio. Desde luego que no hacemos este pinchazo. Generalmente en los experimentos para determinar las presiones se han hecho este tipo de intervenciones. Ahora los manómetros traen el manguito, que es el que va a determinar digamos, va a ejercer una presión de aire sobre la vena o sobre la arteria, y a partir de ahí se mide la presión. Cuando veamos la práctica de presión arterial, vamos a hablar de los fundamentos del tensiómetro, que está basado precisamente en esta columna de mercurio que es capaz de elevar la presión de la sangre. Bien, entonces la sangre se mide en milímetros de mercurio, la presión de la sangre se mide en milímetros de mercurio. Finalmente, tenemos la resistencia, veamos la resistencia más. Bueno, aquí está el fundamento, ¿ven? En este dibujo, más claro. A la arteria aorta está conectado este tubo, y este tubo a una columna de mercurio, ¿verdad? Cuanto mayor sea la presión, la columna va a subir. Y si baja, va a bajar. Durante la sístole subirá hasta 120 milímetros de mercurio. Y durante la diástole bajará a 80 y subirá. Y podremos marcar en este papel si está conectado a un marcador, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es la resistencia al flujo sanguíneo? La resistencia no es más que el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, y se calcula a partir de las determinaciones del flujo y la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Por eso es que tenemos que la resistencia es la diferencia de presión dividida entre el flujo. Y esta diferencia y la resistencia se mide en unidades de resistencia periférica. Entonces, si la diferencia de presión entre dos puntos es de 1 milímetro de mercurio, la presión, y el flujo es de 1 mililitro por segundo, se dice que hay una unidad de resistencia periférica. Y en la sangre vamos a ver que puede haber desde una unidad de resistencia periférica hasta 4 unidades de resistencia periférica, ¿no? Vean, incluso puede disminuir más de uno cuando las venas están o las arterias están muy dilatadas. Puede haber una resistencia periférica de 0,2, 0,3, 0,5 unidades de resistencia periférica. Y cuando las arterias están muy contraídas, puede llegar hasta 4 unidades de resistencia periférica. Lo normal es que haya una unidad de resistencia periférica, ¿no? Aquí podemos ver, y esta una unidad resulta de la división entre 100 milímetros de mercurio, que es la presión media de la sangre, que ya les dije hace un momento, en realidad en las arterias, ¿no? La presión media de la sangre en las arterias es de 100 milímetros de mercurio, y la velocidad del flujo sanguíneo va a ser de 100 metros por segundo también en las arterias. Si dividimos
el flujo sanguíneo o la presión entre el flujo, vamos a tener una unidad de resistencia periférica, que es lo normal. Pero como les decía, puede variar hasta 4 unidades de resistencia periférica cuando hay una vasoconstricción intensa. En cambio, cuando hay una dilatación muy también prolongada, puede bajar la unidad de resistencia periférica hasta 0,2 unidades de resistencia periférica. De hecho, en el sistema vascular, la resistencia periférica es de 0,14 unidades de resistencia periférica. Ahora, vean, cuando muchas veces hablamos de que hay una vasoconstricción arteriolar. Las arteriolas, cuando se contraen, son las que mayor resistencia periférica ejercen y son las que ayudan a aumentar más la presión arterial. Cada vez que se contraen las arteriolas, y las arteriolas tienen una capacidad de contraerse muy grande porque son muy musculares, son las que mayor resistencia periférica ejercen, porque están además en la periferia del sistema. Si se contraen todas las arteriolas del organismo, por decir, en un mismo momento, fíjense, la sangre va a encontrar un obstáculo generalizado para la circulación. ¿Y qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión arterial en todos los territorios, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos a ver hoy día. Mañana vamos a hablar de estos otros conceptos de conductancia y de otros principios importantes, y vamos a hablar algo sobre el hematocrito, aunque hematocrito lo vamos a volver a ver más adelante. Bien, no sé si hay alguna consulta. Si no hay, entonces, bueno, nos vemos en clases prácticas. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Doctor, Sí, sí. va a traer los exámenes del B2, ¿no? Del B2 y del B3, Ah, sí. ya, gracias. Sí, por favor. Ya, listo. No, de qué pues. Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.